pendiente de terminar un ejercicio que era el de los sombreros. Vamos a abrir el ejercicio. Uy, qué caos. Chauchis, chauchis, chauchis. Bien, este fue el último que habíamos visto en la clase pasada. Y estuvimos trabajando un poquito con lo que es el panel del trazo, viendo las distintas opciones que nos ofrece este pequeño panel. Habíamos trabajado con lo que es la parte de las líneas discontinuas, así que vamos a cambiar los valores para que este contorno del sombrero quede tal cual como se encuentra acá. Así que los voy a esperar un segundito a que puedan abrir el archivo de los sombreros. Así podemos hacer juntos el diseño y no nos confundimos. Avísenme en cuanto tengan abierto el ejercicio. Muy bien, very good. No se olviden de avisarme. Bien. Entonces, acá, paso importante, seleccionamos lo que es el contorno. Y para traer el cuadro de trazo, recuerden que podemos hacerlo desde acá, haciendo clic directamente en la palabra trazo, automáticamente se abre este pequeño panel. ¿Qué problema tiene este panel? Que si yo hago un clic en cualquier otra parte del documento, se va. Entonces, para que quede un panel fijo flotando en la pantalla, desde el menú Ventana, me aseguro de activar el panel del trazo. Listo. Y ahí ya tengo el panel flotando. Hacemos un clic en el contorno y activo la opción Línea Discontinua. Acá lo primero que vemos en la imagen terminada es que son círculos, o sea, tiene las puntitas redondeadas. Por lo tanto, vamos a tener que modificar lo que es el remate, o sea que los finales de cada una de las líneas sean redondeados. Para eso seleccionamos la segunda opción, que era extremo redondeado.
Entonces ahí vamos a ver que nuestras líneas, que por defecto ya vienen con un guión de tamaño de 12, aparece con las líneas finales ya redondeadas. A continuación, vamos a cambiar los valores. Voy a dejarle el 12 como guión. Acá voy a colocar 0. Acá voy a colocar un valor de 12. Fíjense que con estos valores ahí conseguimos que haya un punto, un círculo. 12, 0, 12, 0 y vuelvo a repetir el 12. Acá le puse un 1. Y acá tengo que colocarle, porque está en alinear los guiones, y acá tenemos conservar las longitudes. Ahora sí. Ahora me faltó activar esta opción, conservar las longitudes del hueco. Entonces colocando estos valores, ahí conseguimos que queden estos dos puntitos. Entonces tenemos 12, que es el espacio de los guiones, 0, para que no haya espacio en el medio. Entonces tenemos, este es de 12. Y acá tenemos la separación de 0. Y este es el de 12. Y vuelve a repetir todo lo mismo. Acá en este hueco de 0 y de 12, como tiene activada la opción de conservar las longitudes y el extremo redondeado, entonces en este caso está generando estos dos circulitos. Si yo cambio, para poder alinear los guiones, me queda de esta forma. 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0. O sea, queda todo bien prolijo. Y ahí conservando las longitudes, me genera este efecto diferente. Y esto fue lo que yo les había mostrado en la clase pasada, que según qué opción tenemos seleccionada, el acabado es diferente. Si estaba alineado o si tenía en cuenta las longitudes. En el caso de la longitud, las esquinas no quedaban prolijas y quedaban simplemente unos pedacitos. Y acá se alinean todos exactamente para que conserven la misma distancia. Siempre. Ahí lo tenemos acá para los trazos. Eso es lo último que faltaba para este cuadrito. Después, en este que se encuentra acá, tenemos un diseño que esto va ubicado en lo que sería el contorno. Así que lo que vamos a hacer es, voy a hacer un clic en el trazo para poder activarlo. Voy a ir al menú Ventana y voy a activar los pinceles. Dentro de los pinceles van a encontrar el diseño del laurel y le hacemos simplemente un clic. Acá, bueno, se abrió el cuadro de diálogo, pero le voy a colocar OK. Y acá ya automáticamente tenemos el diseño aplicado. Si yo lo quiero hacer un poco más chiquito, por ejemplo acá queda demasiado grande y en el diseño terminado cada uno de los laureles es pequeñito. Entonces, en ese caso haríamos doble clic dentro del laurel y lo que es el valor de la escala, acá por ejemplo está en 100%, que es este tamaño. Si yo quiero hacerlo más grande, por ejemplo el doble del tamaño, tengo que cambiar el valor y superar el 100%. Si yo le pongo por ejemplo 200, significa que quiero que sea el doble de grande de como estaba antes. Si yo quiero que sea la mitad de este tamaño, entonces sería el 50%.
Entonces ahí al colocar en 50% se ve mucho más pequeñito. Siempre tengan en cuenta cuando están con los porcentajes que el 100% es el tamaño base que tiene ahora. Si el valor que yo coloco es mayor a 100%, significa que va a ser más grande. Y si es menor a 100%, significa que va a ser más pequeño. En este caso no hay problema, podemos cambiar y jugar un poquito con los valores para hacerlo más grandes o más chiquitos. Acá sí es el porcentaje que ustedes decidan. Yo lo voy a dejar en el 70%. Una vez que nosotros hacemos una modificación sobre uno de los pinceles que se encuentran acá, ¿qué es lo que ocurre? Yo este pincel lo había aplicado dentro de una forma, o sea, se encuentra ya en el documento. Como yo hice unas modificaciones, me aparece un cartelito de advertencia y me dice, este pincel está en uso y ciertos trazos pueden haber cambiado sus opciones. ¿Desea aplicar los cambios a los trazos de pincel existentes? ¿Qué quiere decir? Me está preguntando si este cambio de tamaño quiero que se modifique dentro de los pinceles que ya están aplicados. Si yo le pongo a aplicar a los trazos, significa que, como yo lo achiqué acá, acá también se va a ver más pequeño. Si yo le coloco dejar trazos, significa que este pincel que ya está aplicado no se va a ver, no va a tener ningún cambio, no se va a ver afectado por las modificaciones que hice acá. Pero los próximos diseños que yo haga con este pincel van a verse un poco más pequeños. En este caso yo le voy a colocar aplicar a los trazos para que quede el tamaño aplicado acá. Entonces vamos a volver para atrás, un chiquitín. ¿Qué fue lo que hice? Primero seleccioné la mancha, después activé lo que es el trazo, fui al menú ventana, pinceles y directamente hice un clic en el laurel. Y si lo quería modificar, hago doble clic en este diseño. Y le cambio lo que es el valor de la escala. Aplicar. ¿Alguna duda hasta este punto? ¿Cómo vamos? ¿Me pudieron seguir? Bien. Very good. Okay. Después, acá, esta sección del sombrero tiene un relleno que es similar a este que se encuentra acá. Entonces, voy a activar lo que es el relleno. Voy a ir cerrando los paneles primero, los que no voy a usar. Voy al menú ventana y recordemos que nosotros en muestras teníamos estas paletas de colores. Hago un clic en el color naranja y así como está, voy a bajar el valor de la opacidad. Bien. Y voy a darle un tono un poco más oscuro. En vez de ser este naranja, vamos a ponerle un tono más oscurito. Simplemente transparencia y según la foto no tiene contorno, así que voy a hacer un clic en el trazo y se lo voy a eliminar.
Ahí ya quedó. Recuerden que primero el relleno, le damos un color, yo le doy un color base naranja y después, haciendo doble clic dentro del selector de colores, le di otro tono diferente. Y después eliminamos su trazo. Y eso sería lo último con respecto a los sombreritos. ¿Alguna duda con este ejercicio? ¿Algo que haya quedado pendiente? ¿O que no se haya entendido? Ok. Very good. Bueno, esto voy a guardarlo y lo cierro. Chau, chis. Dentro del Classroom, vamos a copiar un momento. Trabajo de clase, clase 7, va a aparecer el archivo que yo había publicado la clase pasada, que no habíamos llegado. Ah, este que está acá no tiene que estar. Un segundo. Chauchis. Ahora sí. Entonces, por un lado tenemos pinceles, que este es el archivo de Illustrator, ya que dentro vamos a encontrar estos diseños con las guías y todo lo que vamos a estar utilizando. Y acá podemos ver que vamos a estar usando las herramientas de pinceles. Así que voy a ir a nuevo. Y antes de empezar a hacer ese trabajo, vamos a ver un poquito cómo es que se utiliza esta herramienta. Yo acá tengo conectado, bueno, no es obligatorio que ustedes tengan una tableta gráfica, pero a mí me resulta mucho más sencillo para poder pintar. Ya que a veces no tengo mucho pulso con el mouse. Entonces, vamos a ver pinceles. Bien, aquí, dentro de las herramientas que tiene Illustrator, tenemos por un lado pinceles y acá al costadito tenemos los lápices. En el caso del pincel, acá, por ejemplo, el trazo es de color negro, pero yo puedo asignarle otro color ya desde un inicio. Mantengo presionado y sin soltar. Acá tenemos directamente un trazo. Este trazo, así como está, voy a ir con la herramienta de selección. Y en la parte superior, donde tenemos el panel de las propiedades, hay una lista donde yo tengo distintos diseños de pinceles. Si yo, por ejemplo, lo voy cambiando, voy seleccionando, cualquiera de estas formas, vemos cómo cambia el trayecto. O sea, cómo cambia el diseño del trayecto. Entonces, por ejemplo, acá voy a seleccionar básico y después, en esta otra lista que se encuentra acá,
voy a poder seleccionar un diseño de pincel, que estos diseños los habíamos encontrado dentro del panel de trazo, en la lista desplegable de perfil. Entonces acá, por ejemplo, ya tengo un diseño armado con pinceles. Acá vuelvo a activar lo que es el básico. Si yo quiero ver más pinceles, desde el menú Ventana, Pinceles, estos que se encuentran acá son los pinceles básicos que les va a aparecer dentro, en el momento que despliegan lo que sería el panel pinceles. Son como los principales, los que vienen por defecto. Pero desde el menú Ventana, en la parte inferior, tenemos algo llamado Biblioteca de Pinceles, donde podemos elegir algunos de estos pinceles que se encuentran acá. Otra forma de acceder también a esta biblioteca sería desde el propio panel de pinceles. En la parte inferior tenemos un icono con una lista de libritos, y desde acá también tenemos las mismas opciones: flechas, paquetes, pinceles de cerdas, artísticos. Si yo, por ejemplo, elijo caligráfico, entonces me muestra las distintas opciones de pinceles caligráficos. Si voy a pincel, ahí me aparece, fíjense que esta pestaña sigue figurando y ahora tengo una segunda pestaña para este estilo. Entonces yo puedo hacer un clic en un tipo de pincel y ya en el momento que estoy dibujando me va a aparecer ese pincel seleccionado. Todo depende del diseño que se encuentra acá. Igualmente, no es obligatorio que uno desde un inicio utilice la herramienta pincel, ya que si yo, por ejemplo, no tengo buen pulso utilizando lo que es el mouse, no va a quedar muy bien. Entonces, una opción sería, voy a activar acá el básico, voy a hacer lo siguiente. Esto lo voy a cerrar directamente. Voy a agarrar la herramienta pluma y voy a hacer el trazo directamente con pluma. Mantengo presionado y estiro. Una vez que tengo un trazo creado con pluma, puedo ir tranquilamente a Ventana, Pinceles, y asignarle a este trazo un estilo de pincel. Entonces, si a mí me resulta mucho más cómodo trabajar con la herramienta pluma, puedo crear los trazos utilizando la herramienta pluma y luego seleccionarlos y asignarles el perfil del pincel que yo quiero aplicarle. Igual que el ejercicio anterior con el laurel, podemos cambiar o podemos hacer algunos ajustes con respecto a la escala de nuestros objetos. Por ejemplo, acá si yo hago doble clic, si por ejemplo es demasiado ancho, digo no quiero que sea un poco más pequeño, entonces podemos ir modificando la escala. Fíjense cómo va cambiando. Y ponemos OK. Y se aplica a los trazos. Y ahí ya tenemos el trazo un poco más finito. Aplicar a los trazos. Una vez que el trazo ya está hecho, igualmente se puede seguir modificando. Se puede también cambiar el color, como fuese un trazo común y corriente.
Pinceles sería el archivo de foto y pinceles archivo de Illustrator es con el que vamos a estar trabajando después. ¿Alguna duda hasta acá con los pinceles? Ok. Bien. Así como tenemos nosotros distintos tipos de pinceles que ya vienen predefinidos, también tenemos la posibilidad de crear pinceles nuevos. Hay dos opciones de poder crearlos. La opción número 1 sería tomar un pincel ya existente y decir, bueno, por ejemplo, en este caso tenemos los que son pinceles del tipo caligráficos. Voy a hacer un clic y con la herramienta pincel, voy a trazarlo. Voy a realizar un trazo. Bien. Y esto lo cierro. En el momento que lo estamos utilizando, automáticamente va a ir a lo que es el panel de pinceles. Si yo hago doble clic, se abre el panel de opciones de pincel caligráfico. Por eso acá cuando estamos en la biblioteca tenemos distintas opciones. Este es caligráfico. Si yo, por ejemplo, abro este que está acá, que es el pincel rápido, vemos que es un pincel de arte. Vamos a regresar acá. Bueno, acá el 50. En este caso, el pincel caligráfico tiene este nombre, que ya viene con el nombre por defecto. Y si yo, por ejemplo, quisiera crear un pincel de este tipo en base a este diseño, puedo cambiarle el nombre y decirle pincel caligráfico 1. Y acá vamos cambiando los datos que se encuentran acá. El ángulo es la rotación que se encuentra donde nosotros le podemos indicar qué dirección va a tener. Después acá tenemos lo que es la redondez. Por ejemplo, en este caso, ahí lo tenemos bien redondito, o lo tenemos ovalado. Después el tamaño que va a tener el pincel, si va a ser más grande o más pequeño. Esto lo podemos hacer realizando cambios desde acá o también desde esta pequeña miniatura podemos hacer algunas modificaciones. Si yo mantengo presionado, fíjense que voy cambiando el ángulo y el valor de este ángulo también va cambiando. Desde estos dos pequeños circulitos oscuros que se visualizan acá, puedo estirarlo. Voy a ver si puedo agrandar un poco la pantalla. Vamos a poner acá. Pincel caligráfico 1. Entonces, voy a hacer un poquito más redondo. Bien. Desde este punto podemos seleccionar y cambiar la dirección. Desde estos dos puntitos, si lo queremos más redondo o más ovalado. Una vez que lo tenemos, presionamos OK. Me dice, este pincel ya está en uso. ¿Desea aplicar los cambios? Voy a ponerle aplicar a los trazos. Entonces, ahora, este que está acá, si yo me posiciono encima, me dice pincel caligráfico 1. Y ahora yo voy a poder usar la herramienta pincel
con las modificaciones del pincel caligráfico número 1. Si nosotros regresamos acá, vemos que el pincel original de la biblioteca no se vio afectado por esta modificación. ¿Por qué? Pues en este caso, ni bien seleccionamos uno, automáticamente Illustrator coloca una instancia, o sea, es como si fuese una copia de ese pincel dentro de esta biblioteca propia que tenemos para este archivo. De esa manera, nunca vamos a perder los pinceles originales que ya vienen predefinidos dentro de Illustrator. Entonces acá usamos un pincel base y lo estábamos modificando. Esta es una opción para poder crear pinceles caligráficos. Otra, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, quiero empezar uno de cero? Digo, no quiero tomar de ejemplo ninguno de los que están ahí. Quiero hacer un pincel caligráfico desde el inicio. Dentro de el panel vamos a ir a este botoncito que se encuentra en la parte inferior. Y en el momento que hacemos un clic, vemos que tenemos las opciones. ¿Qué es lo que queremos crear? ¿Un pincel caligráfico, un pincel de cerdas o un pincel de motivo? Estos dos que se encuentran acá están desactivados porque necesitamos tener un diseño, o sea, un dibujo para poder empezar. Igualmente después los vamos a estar viendo. Entonces acá yo digo, bueno, quiero un pincel caligráfico. Pongo OK. ¿Cómo se va a llamar tu pincel caligráfico? Le damos un nombre. Voy a ponerle pincel caligráfico 2. Una vez que ya lo tengo, ahí vamos cambiando y vamos modificando los valores. Tengan en cuenta que si la redondez está al 100%, no van a ver ninguna diferencia cuando cambien el ángulo. Así que para que el ángulo se vea afectado, tienen que cambiar un poquito lo que es la redondez. Acá si yo quiero que sea totalmente finito, y se va cambiando. Y el tamaño más grande o más pequeño. Tengan en cuenta que siempre va a depender del tamaño original de nuestra mesa de trabajo. Si yo sé que voy a estar trabajando con un documento grande, entonces puedo cambiar el tamaño de los pinceles para que sea un tamaño importante. Pero si yo voy a estar trabajando con documentos sencillos, o sea, por ejemplo, un tamaño A4 o más chiquitos, no me conviene utilizar un tamaño muy elevado, porque si no voy a tener un pincel más o menos de este tamaño y mi hojita pobre es re chiquitita. Entonces también tengan en cuenta el tamaño, que no sea demasiado grande. Una vez que hacen una vez que crean el pincel, le dieron algunas propiedades, presionamos OK y ahí vemos que aparece nuestro pincel caligráfico. Y ahí lo tenemos. No se olviden que si no les convence cómo quedó el diseño, pueden regresar haciendo doble clic en la miniatura. Se abre nuevamente el panel. Lo único que acá, si yo quiero corregir y modificar el que ya tengo creado, no le cambien el nombre se lo dejan tal cual como está. Ya si yo quiero hacer uno nuevo en base a este, ahí sí, le colocamos un nombre diferente. ¿Cómo vamos con el pincel caligráfico? ¿Hay alguna duda? Ok. Bien. ¿Qué
otro pincel podíamos crear? El otro pincel que podíamos crear era el pincel de cerdas. Vamos a ponerle aquí. El pincel de cerdas es el que más se aproxima a los pinceles reales, porque fíjense en los diseños. Podemos escoger entre distintos tipos de pinceles: punta redondeada, curva, abanico redondeado, abanico plano. Una vez que seleccionamos una opción, podemos ir modificando los distintos parámetros que se encuentran. Fíjense que a medida que vamos cambiando los valores, la apariencia de lo que sería el resultado final va cambiando. Grosor de las cerdas, la opacidad. En el momento que presionamos OK, automáticamente ya aparece y podemos hacer uso de ese mismo. Esto se parece mucho, bueno, si uno hizo algún curso de pintura, es como si estuvieran trabajando con un pincel real. Vamos a hacer un poquito más grande el tamaño. Pueden ir mezclando los colores también, o sea, pueden hacer un trazo de un color, después pueden elegir otro color diferente. Pero fíjense que los pinceles, o sea, este tipo de pinceles son diferentes a los pinceles artísticos y los pinceles caligráficos, mientras que en el caso de los pinceles de cerda tenemos una ligera transparencia que nos permite intercalar cada uno de los pinceles. Si yo me acerco un poquito más, vemos que al ser transparente, yo estoy visualizando la mezcla que se está generando entre un tono de color y el otro. Por el contrario, cuando tenemos un pincel caligráfico, simplemente no hay transparencia ni nada, es como si estuviera utilizando una pluma, una tinta plana. Al igual que teníamos con los pinceles caligráficos, desde acá vamos a ir a decorativos, pinceles de cerdas. Acá está. Los pinceles de cerda podemos seleccionar uno, probarlo, a ver qué tal, si nos gusta o no, y después modificarlo. Si yo lo quiero un poco más grueso, lo vamos cambiando. Lo que tiene de bueno es que a medida que vamos haciendo estos cambios, si tenemos un trazo realizado en la pantalla, podemos ir viendo las modificaciones y cómo va quedando. Esa es la diferencia entre crear un pincel de cero. Pues yo, por ejemplo, acá pongo cerdas y hasta que no lo pruebo no sé cómo está quedando. En cambio acá, si yo ya tengo un trazo aplicado en la pantalla, cuando lo esté modificando, puedo previsualizar en tiempo real cómo es que va a quedar. En este caso, a mí, bueno, me resulta mucho más cómodo modificar uno que ya está creado.
Después acá tenemos un pincel de motivo, pero para poder usar este, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer acá un rectángulo. Bien. Y por ejemplo, a mí en este rectángulo me gustaría que en las esquinas tuviera un diseño específico. Supongamos que yo quiero que en las esquinas tenga estrellitas. Y quiero que se pongan de manera automática. Entonces, para poder hacerlo, vamos a ir a los pinceles. Desde acá vamos a ir a, por ejemplo, este diseño que está acá. Este es un pincel de motivo. Fíjense que las tijeritas están justo casi en la esquina. ¿Sí? Y se repite el mismo diseño. Vamos acá a deshacer. Vamos a ver cómo sería si yo, por ejemplo, quiero colocar estrellitas u otro diseño en las esquinas. O lo mismo, también quiero que se repita un determinado diseño en cada una de las líneas que se conectan con las esquinas. Bueno, vamos a hacerlo bien. Entonces acá tengo los diseños que voy a usar y me voy dentro de las muestras. Ahí tengo la estrella y acá tengo el círculo. Por defecto tienen estos nombres y cuando yo quiera crear un pincel de... o solo tenía esto seleccionado, no tengan nada seleccionado. Cuando yo quiera asignarle este diseño, acá me dice nueva muestra de motivo 4, nueva muestra de motivo 5. Si yo le hago doble clic, desde acá podemos modificar el nombre de este diseño. Por ejemplo, estrella. Ahí tenemos estrella y acá tenemos círculo. Hacemos doble clic acá afuera y regresamos. Entonces acá yo quisiera que me genere un pincel de motivo y le diría que en las esquinas quiero que aparezca una estrella y en los recorridos quiero que aparezca el círculo. En el momento que presionamos OK, ahí ya tenemos estrella y el círculo. Voy a seleccionar mi recuadro y voy a hacer un clic en el pincel de motivo. Y ahí tengo ya aplicado directamente el diseño. Toma por defecto el tamaño que aparece acá dentro de, o sea, dependiendo del tamaño que nosotros seleccionamos. Si yo quisiera que los círculos sean más pequeñitos, en el momento que lo armamos, este círculo debería tener una escala un poco más pequeña. Ahí está. Acá, bueno, yo lo hice todo del mismo tamaño. Este lo voy a eliminar. Voy a hacer un círculo más pequeño. No tiene que haber nada seleccionado. Por ejemplo, me hizo esto. Y acá os la muestro un poco más pequeña. Y ahí los circulitos son mucho más pequeñitos. Entonces se utiliza, ¿no? Voy a cerrar esto, así lo vuelvo a armar bien prolijo. Y se entiende mejor. Entonces se arman primero los diseños
que vamos a estar utilizando dentro de nuestra forma, ya sean estrellas, ya sean círculos. Yo estoy usando lo que ya viene acá prearmado, este diseño, para colocarlo en las esquinas. Ya que se viene Navidad, voy a colocar esta foto. Objeto bloquear. Y ahí voy con pluma. Hagamos un punto y listo. Creo que es el mismo. Me da la impresión que es el mismo. Vamos a hacer un duplicado. Tengo la pantalla en un tamaño muy grande y no me deja usar el menú. Ahora sí. Un reflejo. Y rotar. Listo, ahí tenemos nuestro muérdago preparado. Vamos a agruparlo. Listo. Un poco más pequeño.
Desde el menú ventana, muestras, llevaría la muestra acá, le podría colocar, voy a hacer un clic afuera, doble clic a la muestra, ponemos muérdago, doble clic afuera, y ahora vamos acá en los pinceles, tengo esto seleccionado, no tiene que haber nada seleccionado, pincel de motivo, y el muérdago en las esquinas. Y motivo lateral, vamos a poner a ver, lateral, ponerle, a ver, no, algo así. Y copia. Podría ponerle, en vez de que quede así, puede quedar algo muy raro. Desagrupar todo. Este lo voy a borrar. Sí, chauchis. Simplemente esto lo voy a necesitar. Lo quiero para poder usar el muérdago. Agrupar. Lo pinto de blanco.
Este lo elimino también. Y aquí pincel de motivo. En este caso ahí tengo cada uno de los muérdagos, repetido en cada una de las esquinitas. Chuchis. Entonces, pincel caligráfico, que es muy parecido a utilizar una pluma. Después el pincel de cerdas, que es similar a un pincel común. Después el pincel de motivo, para generar distintos diseños a lo largo de un recorrido. Y después acá hay dos elementos que están desactivados, ¿sí? Que no aparecen por defecto como los anteriores para poder seleccionarlos. Esto es porque nosotros sí o sí necesitamos tener ya creado el diseño que vamos a estar usando. En el caso de pincel de dispersión, vamos a crear la estrellita. Supongamos que yo estoy armando un fondo. Tengo acá mi recuadro. Y digo, bueno, este va a ser un cielo estrellado. Le aplicamos un degradado. Y quiero que se vean acá las estrellitas. Y me gustaría que haya estrellitas de distintos tamaños, ya sea estrellitas o si de repente quiero hacer círculos, también puedo hacer los círculos. Y decir, bueno, va a haber puntitos blancos que serían las estrellitas a lo largo de todo el cielo. En vez de estar dibujando los puntos, muchos, dispersarlos y cambiarles de tamaño, está la opción de generar un pincel de dispersión. Fíjense que si yo no tengo nada seleccionado, esto está desactivado. Y si hago un clic en la estrella y voy a la opción de nuevo, ahí me aparecen activadas tanto la opción de pincel de dispersión como pincel de arte. En el caso de pincel de dispersión, ahí ponemos OK, le asignamos un nombre, estrellas, y desde acá, como yo les comentaba antes, todos estos dos valores de tamaño espaciado están 100%. Si nosotros modificamos el valor para que sea más grande o más pequeño, ¿sí? Si supera el 100% va a ser más grande. Si el valor es inferior de 100%, lo va a estar reduciendo. A diferencia de los pinceles que nosotros estamos modificando, acá estamos creando un diseño de cero. O sea, todavía no tenemos absolutamente nada. Entonces lo único que voy a hacer es asignarle un tamaño. Vamos a ponerle OK. Y ahí vemos que tengo mi estrellita. Voy a agarrar el pincel, voy a agarrar la estrella y voy a dibujar un trazo. Podemos ver que en el trazo aparece todas las estrellitas. Ahora que ya tengo un trazo armado, voy a hacer doble clic en la estrella. ¿Por qué? Porque ahora, cuando yo haga una modificación, voy a poder previsualizar esos cambios que estoy realizando. Entonces, por un lado tengo lo que es el tamaño. Después, lo que es el espaciado es la separación de cada una de las estrellitas, si las quiero más encimadas o si las quiero un poco más separadas. Después, lo que es la dispersión es la separación de las estrellas con respecto al trazo que usamos como referencia. Podemos decir que vaya en esta dirección y se separe del borde, o que vaya en dirección opuesta. O sea, de lo que es el trazo, que esté un poquito más separado.
Y después lo que es la rotación, bueno, eso es para el giro de la figura. Y va rotando. Hasta acá, estas modificaciones están afectando a todas las estrellas. El problema es que me voy a encontrar que todas las estrellitas van a estar exactamente iguales. ¿Sí? Por más que yo haga distintos diseños, me encuentro con este detalle. Todas las estrellas están exactamente iguales. O sea, no hay ninguna diferencia entre una y otra. Voy a volver nuevamente acá en la estrella. ¿Cuál es el problema? Acá en este caso tenemos un valor que por defecto está en fijo. ¿Qué quiere decir? Que todos los diseños van a ser exactamente iguales. En cambio, si nosotros acá cambiamos y le ponemos al azar, vemos que se va a estar habilitando otro panel que por defecto está deshabilitado. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo cambio, digo, bueno, las estrellitas, voy a dejarle acá el 100%, que es el valor que está de base, y 100%. Entonces, si yo colocaba el valor menor a 100%, las estrellas se van a estar achicando. Y como es al azar, no todas se van a estar achicando, algunas van a tener el mismo tamaño base. Y este valor también lo puedo modificar para que sea más grande. Entonces tenemos una mezcla de estrellas grandes y estrellas pequeñas. En el caso del cielo, me gustaría que fueran todas pequeñas, pero tengan un tamaño ligeramente diferente una de otra. Después, en el espaciado, yo no quiero que todas tengan la misma distancia. Supongamos que esto, digo, bueno, esto va a quedar fijo. Y acá en el espaciado ponemos al azar. Y acá, fíjense que en el caso del espaciado no quedan todas a la misma distancia. Acá le dejé fijo, entonces tenemos todos el mismo tamaño. Voy a volver a dejarlo en fijo. Y esto voy a ponerle al azar como estaba antes. Ahí está. Vamos a ponerle acá al azar para que tengan distinta separación y estén más dispersas. Cuanto más grande sea la diferencia entre este porcentaje y este otro, se va a notar más la separación. En cambio, si estos valores son similares, van a estar muy pegados uno con otros. En el caso de dispersión, lo mismo. Si están fijos, todas van a ir hacia arriba o todas van a ir hacia abajo. Si yo le coloco al azar, ahí lo puedo mezclar y digo, bueno, un grupo va a estar abajo, otro grupo va a ir por arriba. Y en la rotación lo mismo. Al poner al azar, algunas van a girar en una dirección y otros van a girar en otra dirección diferente. Una vez que lo tenemos, ponemos OK, aplico los cambios y ahí es totalmente diferente. Entonces yo puedo seleccionar acá el pincel, tengo la estrella, entonces simplemente con algunos trazos vemos que se van añadiendo las estrellitas al azar. De esta misma forma, en vez de ser estrellitas, acá por ejemplo tenía el puntito, también puedo colocar los puntos. Bueno, pequeñito, está seleccionado, voy a nuevo, dispersión. Yo les recomendaría que coloquen todos los valores al azar y los vayan modificando. En este caso el 100% es el tamaño actual que tiene ahora, así que voy a hacer que sea de ahí y un poquito más grande.
Si prefiero, puedo colocar primero todos los valores, dejarlos en fijo, crearlo directamente y después hacer el trazado y aplicarle el circulito. Y una vez que ya lo tengo, después voy cambiándolo al azar. Bueno, el de rotación no lo voy a tocar porque son todos círculos. Uy, no. Y se puede seguir modificando. ¿Cómo vamos hasta aquí? Bien. Y el último que me falta, vamos a desbloquear todo. Chuchis. El último que me falta es el pincel artístico, que aparece desactivado, el pincel de arte. Sí o sí necesitamos crear nosotros por nuestra cuenta un trazo, ¿sí? Lo que vamos a usar como pincel. Si yo, por ejemplo, todo dependerá de lo que esté creando. Si de repente estoy trabajando con pelaje, con pelos, entonces voy a tener que cambiar el diseño. Y hacer, por ejemplo, algo como esto. Entonces ahí ya tengo el pincel. Vamos a darle el color y sin trazo. Una vez que lo tengo, puedo ir a nuevo y ahí aparece activada la opción pincel de arte. Y pongo OK. Una vez que lo tengo, en este caso la dirección sería hacia arriba, porque mantengo presionado y arrastro hacia arriba. Acá se le puede ir cambiando lo que es la dirección del trazo, o sea, hacia dónde tiene que dirigirse. Y depende el tamaño. Ahí tenemos para poder diseñarlo.
Si yo cambio la dirección, ahí lo tenemos directamente. Igualmente, como les había comentado antes, nosotros podemos modificar algunos de los que ya vienen predefinidos. Vamos a con pluma. Una vez que lo tengo, me aseguro que acá en lo que es definición de pincel esté activada la opción de básico. Y una vez que tengo activada la opción de básico, ahí puedo cambiar el perfil y el grosor. Supongamos que yo quisiera hacer algo, por ejemplo, como esto. Entonces, acá tenemos la herramienta línea y hay una herramienta que nos permite modificar el ancho de los elementos. La herramienta se llama anchura y la vamos a encontrar acá. Si mantengo presionado y arrastro, vemos que puedo cambiar lo que es el ancho de mi trazo. Mantengo presionado en un punto, como si creara un punto, y acá lo voy cambiando. Y voy diciendo, bueno, esta parte va a ser más gruesa, esta parte va a ser más finita. Y de esa manera, en base a un trazo existente, yo puedo ir modificando el grosor que va a tener. Con la tecla Alt presionada y sin soltar podemos modificar, por ejemplo, únicamente el grosor de un sector. Si yo no presiono Alt, se van a estar moviendo al mismo tiempo. Alt presionado y ahí lo puedo cambiar. Lo mismo si yo ya tengo lo que es un diseño aplicado, voy a anchura y desde acá lo puedo corregir. Si yo me aproximo con la herramienta, vemos que ya tiene algunos puntos. Y estos puntos los puedo cambiar. Y si no, esta parte va a ser un poco más gruesa. Y esta parte un poco más finita. O sea, lo que ya estaba aplicado lo podemos seguir cambiando. Y de este mismo, una vez que ya lo tengo, puedo crear un pincel de arte. Por eso fíjense, con una simple línea, herramienta anchura, podemos conseguir distintos efectos. Tengan en cuenta la dirección, o sea, dónde van a mantener presionado y hacia dónde van a arrastrar. Y ya tendremos todos los pinceles disponibles de Illustrator. ¿Alguna duda con la herramienta anchura? Aquí. Bien. Bueno, ahora
Lo que tenemos que hacer es vamos a estar armando este diseño, por lo tanto necesitamos el archivo pincel, archivo Illustrator. Vamos a pincel, archivo Illustrator. Es importante que utilicen este documento porque acá ya van a tener las nubes, el solcito y los pinceles que van a necesitar. Una vez que tengan abierto el documento, avísenme, así empezamos. Hola Belén, buenas tardes. Vamos a empezar a trabajar con el archivo de la clase 7 que se llama Pinceles Archivo Illustrator. Para poder crear este diseño. No problema, no problema. Muy bien. No se olviden de avisarme en cuanto tengan el archivo descargado y abierto. Very good, muy bien. Very good.
Bueno, vamos a arrancar. En el momento que abran el documento se van a encontrar con las guías. Desde el menú Ventana vamos a ir a las capas. Provisoriamente esta capa la vamos a bloquear y vamos a crear una nueva por encima. Las guías nos van a servir de referencia para poder crear el diseño. Voy a traer la foto acá en el costadito para poder ver mejor. Archivo, colocar y traigo la fotito. Bloquear. Listo. Voy a empezar por el pasto. Por lo tanto, voy a seleccionar de los pinceles, en caso que el panel de pinceles no les aparezca, yo creo que se va a abrir, pero desde el menú Ventana de la lista desplegable, acá tienen los pinceles. Seleccionamos el pincel que vamos a estar utilizando y ya le podemos asignar el color inicial. Una vez que ya lo tenemos, activamos la herramienta de pincel. Me voy a acercar un poco. Voy a cerrar los paneles y así como está, empiezo a armar el diseño. Mantengo presionado y sin soltar voy arrastrando. No se preocupen si no queda muy bien lo que es el trazo, porque esto después con selección directa se puede modificar. Supongamos que digo, la verdad que la línea no me quedó para nada la curva de la guía. Entonces, puedo ir con selección directa y modificar el trazo que hice. Después, si con pincel no me resulta muy cómodo para dibujar, no se olviden que pueden usar la herramienta pluma, un clic, mantienen presionado y ahí hacen el primer trayecto. Con la herramienta selección tienen que hacer un clic afuera para que no les quede la herramienta pluma activada. Entonces con la pluma ahí lo tenemos. Y acá lo vamos haciendo. Selección, un clic afuera, pluma. Selección, un clic afuera, pluma. Y así lo van armando. Obviamente a mí me resulta mucho más cómodo usar la herramienta de pincel, y si necesito después corregir alguna línea del pastito que dibujé, con selección directa la voy modificando. Igualmente no hace falta que quede exacto el recorrido. Pueden darle más curva, menos curva. Y después vamos con selección directa y me fijo y digo, bueno, quiero hacerle una
pequeña modificación. Y lo voy corrigiendo. Pero como ya les digo, no hace falta que quede exacto. Que tenga un poco de imprecisión también está bueno. Una vez que tengo hecho los pastitos, acá tengo la laguna, voy a los pinceles, selecciono, a ver, vamos a... Dime. Los seleccionás, tenés que, una vez que ya los tenés, suponte que ya los armaste todos, le cambiás el color del trazo. Te aseguras que el trazo esté seleccionado y le cambias el color. Pero sí o sí el trazo, seleccionalos. Podés seleccionar la herramienta pincel, elegir el modelo del pincel y cambiarle el color ya desde un inicio. O hacerlo en color negro por defecto y después le cambias el color a todo junto. Sí, es un poco complicado. Por eso está la opción de hacerlo con pluma. Pero bueno, con pluma lleva mucho más tiempo porque tenés que hacerle las curvas. Una vez que lo tengan, me avisan. Bien, very good. No se olviden que después pueden modificarlo, o sea, no hace falta que entreguen el que están realizando ahora. Pueden rehacerlo o hacerle unas modificaciones. Es por si tienen alguna duda en el momento. Después de la misma forma que hicimos lo que es el pastito, con el trazo cónico voy a hacer lo que es la parte del agua. Me elijo un color.
Vamos corrigiendo con pluma. Si lo quieren dejar tal cual como les salió, lo pueden dejar tal cual como les salió, no hay ningún problema. No se olviden, detalle importantísimo, ir guardando. Con el mismo pincel que usamos recién de trazo cónico, vamos a hacer la parte del barco. En el caso del barco tengan en cuenta este detalle. En el terminado podemos ver que en los bordes y en la parte de los asientos, este está el trazo. Pero en este lateral tiene el trazo y un relleno adentro. Esto significa que esta sección está cerrada. Por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar un relleno cualquiera, perdón, un borde cualquiera. Y un relleno amarillo, para que se note bien la diferencia. Si yo voy con el pincel y hago este tipo de trazos, estos trazos están abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos el punto inicial y el punto final que no se están conectando. Ahora bien, en el caso de este barco, yo tengo que hacer que el punto inicial y el punto final estén lo más cerca posible. Una vez que ya están cerca, le puedo asignar un color de relleno. Entonces ahí tenemos directamente nuestra figura cerrada. Este que está acá también, este punto está cerca el punto final, está cerca del punto inicial, entonces le puedo asignar un color de relleno. Pero como está muy separado, se nota esta separación que se encuentra acá. O sea, está levemente junto, pero se nota que hay una muy marcada separación. Entonces, asegúrense que les quede cerquita. Y después lo relleno. Vamos a elegir un color rojizo. Este es un naranja. Y este es rojo tirando a naranja. A ver este color. Entonces acá con pincel creo estos trazos individuales. Uy. Individuales. Individuales. Y después este que está acá lo cerramos. Esta parte sí quizás me conviene manejarlo con pluma para que quede un poco más prolijo. Pero igualmente ese trazo desprolijo que se hace con el pincel le da con un poco más de realismo. Al no ser tan preciso y ser un poco imperfecto,
Entonces le da un lindo toque. Acá me quedaron un montón de puntos. Después para la cuerda es exactamente lo mismo. En pinceles. En el caso de la cuerda puede llegar a ocurrirles que pueden notarlo mucho más grueso. Les queda enorme. Si les ocurre esto con la cuerda, no la borren. Déjenla tal cual está dibujada. Van al pincel, le hacen doble clic en la cuerda y le cambian lo que es el valor de la escala. Y luego presionan OK y aplicar a los trazos. Ya que si lo borran, no les va a resultar, como es sencillo, saber si el tamaño está correcto o no. Acá, por ejemplo, algunos pastitos están por detrás y delante de la cuerda. Ahí hay que tener precaución de cambiar el orden. Este, por ejemplo, tiene que estar adelante. Ahí está. Oh, no. En el caso del tronco del árbol, cuando utilicen el pincel, fíjense que el diseño es carboncillo, tengan en cuenta la dirección, que quiere decir que en el momento que... ahí está. Fíjense que comienza grueso y finito, grueso y finito. O sea, en el punto donde ustedes inician, ahí es donde va a ser más grueso. Y después donde el punto final será más finito. Uy. Ah, esto no era.
emojis. Igual que con la cuerda, si necesitan que sea un poco más finito, hacen doble clic y lo achican un poquito. Y aplican a los trazos. Después, cuando tengan que hacer la parte de las hojas, fíjense que los pinceles tienen las hojas, que es un pincel de dispersión. Y en el caso de las nubes, ahí tenemos lo siguiente. Voy a ir al menú Ventana, Capas. Recuerdan que cuando abrieron el documento tenían estos diseños, o sea, tenían la nube y el sol. Pero estos no se pueden seleccionar porque están dentro de la capa 1. Nosotros bloqueamos esta capa, pero igualmente estos objetos no se pueden seleccionar porque están, si yo despliego la lista, estos diseños también están bloqueados. Entonces pueden ir al menú Objeto y elegir la opción Desbloquear todo. Eso lo que va a hacer es desbloquear todos los elementos que tengamos bloqueados en el documento. Desde el menú Ventana, Muestras, colocamos la nube y colocamos el sol. Una vez que ya está dentro de muestras, puedo volver a bloquear las capas nuevamente. Voy a hacer acá un rectángulo en la capa número 2. Y desde los pinceles voy a crear un pincel de motivo, ya que el pincel de motivo era el que me permitía crear estos diseños. En las esquinas van a estar los solcitos y lo que es los recorridos van a estar las nubes. Recuerden que les pueden poner nombres para que sea más sencillo encontrarlos. No se olviden que no tiene que haber ningún elemento seleccionado para poder cambiarles el nombre. Entonces acá vamos a colocar nubes. Hago doble clic para salir del panel de opciones. Y acá ponemos sol. Y doble clic afuera. Llevo nuevamente. Sin nada seleccionado, pincel de motivo. Y ahora es más sencillo identificar qué información va a ir en cada uno de ellos. Y ya tengo el sol y las nubes para el contorno. Se los dejo en la grabación para que lo puedan terminar luego de tarea. Acá para las nubes lo que vamos a tener que hacer es un pincel de dispersión. Así que esta nubecita, vamos a ir acá a las capas. Lo voy a seleccionar y voy a crear un nuevo pincel de dispersión. Nubes. Y ok. Simplemente lo creo. No se olviden que es mucho más sencillo modificarlos una vez que ya tenemos nuestro pincel aplicado. Uy. Doble clic. En este caso lo voy a dejar fijo porque no quiero que las nubes tengan tamaños distintos, pero el espaciado voy a hacerlo también más grande.
Se me fue la mano del tamaño. Bien. Una vez que tengo ya las nubes, a mí me gustaría que roten, pero siguiendo el trayecto, el trazado que nosotros tenemos. Entonces en rotación respecto a trazo. Y vemos cómo las nubes toman la dirección del trazo. Voy a cambiar un poquito más el espaciado porque voy a achicarlo. Voy a poner OK primero. Y voy a modificar un poco el trazo. Pues se me fueron muy lejitos. Ahí está. Cualquier modificación que haga en el trazo afecta el resultado final, así que tengo que regresar a mi nube. Y acá reducir el espacio. Ahí está. Y para terminar, las hojitas de otoño. Y si queremos modificarlos, lo mismo, doble clic. Y cambiamos los valores, ya sea del tamaño, si los queremos más grandes, que se note la diferencia entre hojas más grandes y más pequeñitas. La rotación, en este caso, está totalmente al azar. Fíjense, está 180 y 180. Lo que es el valor de la dispersión está apenitas modificado para que queden un poco más juntos. Y un detalle que les quiero aclarar con respecto a lo que son las hojas. Para poder cambiarles el color, a diferencia de estos pinceles, los pinceles de arte o caligráficos, estos, si yo los selecciono y le asigno otro color diferente, cambian. Voy al trazo y le asigno otro color distinto, no hay problema. Pero los pinceles que son de arte y de dispersión, ahí es diferente, porque están tomando como referencia un diseño que ya viene con su propio color. Entonces, si nosotros le cambiamos, ya sea el color del trazo o el color de relleno, vemos que no afecta nada al diseño del pincel. Entonces, si yo quiero cambiar el color de las hojitas de otoño, tengo que hacer una modificación en el pincel original. Y acá, para poder cambiar el color, donde dice método ninguno, acá voy a elegir la opción alteración de tono. Acá a la derecha hay una lamparita, lo cual me indica cómo es que va a afectar el color del trazo según qué opción tengamos seleccionada. Ninguna, matices, matices y gradaciones y alteración de tono. Mientras que el resto tienen como un tono medio pastel, lo que sería alteración de tono, tenemos el color tal cual se selecciona en el selector de colores. O sea, si yo elijo rojo, voy a tener rojo puro. En cambio, si tengo matices, el rojo que elija va a ser un rojo con una tonalidad un poco más clara. Entonces, alteración de tono es el que me va a dar un mejor resultado. Selecciono mis hojitas y les asigno un color. Y ahí ya les quedaría.
pero quería hacerles esa pequeña aclaración para que lo puedan terminar después.